Hoy vamos a tener la segunda parte de la conferencia de noticias número 394, noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y vaya noticias que nos esperan. Habrá una tercera parte donde vamos a mostrar lo que llega hasta nuestro mismo día. Las de hoy son de hace unos días atrás, pero para que vayáis viendo todo el panorama es necesario mostrarlas, porque esto no para. La profecía bíblica delante nuestro de arriba abajo, en toda su inmensidad, os lo aseguro. Pues como siempre, añadimos las noticias desde la última conferencia, la primera parte de noticias hasta ahora. Y son estas: migrantes. Al menos 6 migrantes mueren en el naufragio de una embarcación cerca de Túnez. Decenas de migrantes desaparecidas en Grecia tras el naufragio de una embarcación en el mar Egeo. Han salvado 29 personas, pero iban entre 60 y 80. Por tanto, ya veis cuántos están desaparecidas, Y ahora noticia para pestes. Detectan en China 35 casos en humanos de un nuevo virus de origen animal, que dice que ha pasado también a los humanos. En fin, veremos cómo termina esto, porque ya veis que cuando empiezan a salir noticias así, ya es para ver qué harán. Bueno, sigamos. Ahora noticia para África, concretamente en Sierra Leona. Impone el toque de queda tras varios muertos, luego de protestas multitudinarias. Como siempre, tensiones en distintos lugares, quejas de la gente y bueno, pasa lo que pasa, como en tantísimos países, cuando hay ciertos intereses, que al final todo estalla. Y atención también a esto, dibujos animados. Una vez más, ya os podéis ir imaginando de qué va, ¿no? Película infantil de C-Liga de Supermascotas contiene escena de pareja de lesbianas. Es un medio católico y mirad lo que llega a decir. Juliana Caxia, madre de familia peruana y directora de la Asociación Origen, advirtió que la película infantil DC Liga de Supermascotas, recientemente estrenada en cines, contiene una escena sobre una relación lésbica adolescente. Dice, esto no va a parar, incluir escenas que pretenden pasar desapercibidas en las películas de niños. Esta vez le tocó a la película Supermascotas de Warner Brothers. Es una escena casi al inicio de la película, indicó Caxia en su cuenta de Facebook. Y mirad la escena, aquí veis 2 perros que hablan entre ellos y ya veréis qué llegan a decir. En la breve escena, compartida por la madre católica en su red social, se observa al perro protagonista Crypto conversando con otras 2 mascotas en un parque. Uno de esos perros comenta que su dueña tiene una pareja a la que ama más que a él. Inmediatamente se enfoca a 2 adolescentes mujeres, una de ellas coqueteando con la otra bajo un árbol. ¿En qué hubiera cambiado la historia si es que no se ponía esa escena? La agenda es clara y nuestra labor como padres debe ser firme. No podemos no involucrarnos, dijo Caxia. Tenemos que estar atentos, hablar con nuestros hijos, formarnos para saber guiarlos. No podemos tal vez parar a Disney ni a Hollywood, pero sí podemos hablar y explicarles a nuestros hijos transmitiéndoles nuestros valores sustentados en la verdad, agregó. Y bien, ya veis, hay preocupación por gente que en este caso es católica, pero que tiene un cierto criterio moral, y claro, no les gusta que esto aparezca en películas que es para niños, pero evidentemente sí, es una agenda que se va trabajando y produce lo que produce. Por tanto, una vez más, padres, mirad bien con vuestros hijos qué veis y dejáis de ver, o cuando los dejáis solitos, también qué miran y dejan de mirar. Y hay que instruirlos como hay que instruirlos, bien, en la palabra de Dios, porque ya sabéis que el diablo va especialmente por los jóvenes y, cómo no, por los niños.
Ahora noticia para Israel. 3 palestinos muertos y otros 40 heridos dejan una operación militar israelí en Cisjordania. Habían dicho tregua, paz y, bueno, ha vuelto a pasar esto. Y ahora sí, ahora nos adentramos ya en las noticias que teníamos previsto presentar, que tienen que ver con Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, etcétera, y que tiene que ver, cómo no, también con lo que ya estamos hablando en los temas de Gog y Magog. No dejéis de ver estas cosas, estas noticias, en paralelo con esos temas. Bien, vamos a empezar por la primera de ellas, que es esta. Nuncio en Ucrania. El Papa Francisco podría visitar Kiev en agosto. El nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, señaló que el Papa Francisco podría viajar a Kiev en agosto, y esto lo dijo el mes pasado ya. Lamentó la superficialidad con la que algunos abordan el conflicto y consideró que el Papa es el único líder al pueblo agredido que sufre. Monseñor Kulbokas tiene 48 años, nació en Lituania y vive en Ucrania hace 10 meses. Pero qué interesante, ¿eh? Dice que es el único líder al pueblo agredido que sufre. En una reciente entrevista concedida al diario italiano Avvenire, el nuncio lamentó la ligereza, la superficialidad con la que se aborda el tema de la guerra en varios países. ¿Ganará Ucrania o Rusia? Parece ser la única pregunta, como si la guerra fuera un juego. Uno se detiene en el plano teórico como si detrás de todo esto no hubiera víctimas, heridos, huidos o traumatizados, y el corazón no supiera lo que significa compadecerse, lamentó. Monseñor Kulbokas recordó las palabras del secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher, que explicó que el pontífice está decidido a venir a Kiev, no es un proyecto abstracto. En esta línea, el nuncio en Ucrania subrayó que el primer factor a valorar es su estado físico, que se pondrá a prueba en el próximo viaje a Canadá, y añadió que se habla de agosto para el viaje a Ucrania. Y bien, ya ha regresado de Canadá y veremos si finalmente este mes va o no va a Ucrania. Es un periodo que se está considerando, pero sin haber fijado ya una fecha, dijo. Al referirse a un posible viaje del Papa a Rusia, Monseñor Kulbokas dijo que el Santo Padre ha repetido que también quiere contribuir personalmente a detener la guerra, por lo que si ir a Moscú fuera útil en este sentido, el pontífice ha dado su plena disponibilidad. Una vez más aparece el tema de que quiere ir a Rusia. Y eso sí, con lo que dice de querer detener la guerra, que hará todo lo posible contribuyendo personalmente. Bueno, qué curioso, ¿eh? Cuando sabes todo lo que hay por detrás, cómo cambia la perspectiva cuando uno lee lo que ellos dicen en esta noticia. En cuanto a la visita a Ucrania, el diplomático describió que es una señal de cercanía con el pueblo que sufre, y esta es la mejor clave para entender el deseo del Papa de estar entre nosotros. Todo el mundo le espera, no solo la gente, no solo los católicos, incluso las autoridades, desde el presidente Zelensky hasta el ministro de Asuntos Exteriores. Estad atentos porque dice desde el presidente Zelensky. Luego veremos hoy o en la próxima conferencia algo sobre Zelensky. Incluso el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, le invitó oficialmente en una carta en marzo, señaló. Finalmente, Monseñor Kulbokas explicó que, aparte del Papa, ninguna otra figura pública en el mundo ha pronunciado palabras tan fuertes y claras para nuestro pueblo agraviado. Fijaos que va quedando como un líder moral, ¿eh? Sin embargo, el diplomático de la Santa Sede recordó que el lenguaje del Papa no es un lenguaje político, porque él condena moralmente la guerra. No es un lenguaje político, ¿no? Basta con escucharlo para darse cuenta de que el mensaje es muy claro, pero la honestidad intelectual es necesaria, expresó. Bueno, pues ya veremos cómo va esto, ¿eh? Estemos atentos. Pero mientras sucedían más cosas, estamos ahora en las noticias del 27 de julio y seguiremos avanzando hasta hoy. El portaaviones URSS Ronald Reagan se dirige hacia Taiwán en medio de tensiones por la posible visita de Pelosi a la isla. Sí, movimiento de ejército norteamericano, en este caso ya veis, de un portaaviones, porque Nancy Pelosi dijo que probablemente iría allí de visita. Bueno, ella en principio no dijo nada, pero todo apuntaba que iba a ser así. Y lo fue. Veremos cómo se fue desenvolviendo todo el proceso, desde que iba a ir hasta que fue y después, porque esto no es una cosa a tener que pasar por alto. Realmente es un momento muy importante en la historia, sobre todo de lo que se viene.
Pyongyang advierte que los ejercicios militares conjuntos de Washington y Seúl podrían derivar en una segunda guerra de Corea. Vaya palabras, ¿eh? Sigamos. China expresa su preocupación por la militarización del mar de la China Meridional por culpa de Estados Unidos. Fijaos que, como siempre, unos a los otros se van echando las culpas. Pero la situación es la que es. Kim dice que Pyongyang está listo para un conflicto con Estados Unidos. Vaya, ya veis que aquí no se van con chiquitas todos, ¿eh? Es continuamente diálogo de guerra y de vaya guerra. Macron critica narrativas favorables a Rusia en África. ¿Por qué a Francia le preocupa tanto la región? El líder francés subrayó que Moscú históricamente ha tenido vínculos económicos y a menudo militares con muchos países africanos. Sí, lo que tantas veces hemos dicho. Esto de Rusia, China, Estados Unidos, no solo se queda en ciertos lugares, sino que también afecta al continente africano. Por tanto, evidentemente, ¿qué van a intentar? Pues que, lógicamente, Rusia y China no consigan lo que buscan también en ese continente. Y así es un no parar por todos lados, pero los actores principales siempre son los mismos. Rusia y China celebran sus relaciones dinámicas en plena crisis mundial durante un encuentro en Uzbekistán. Bueno, ya veis, quiénes van de la mano, ¿eh? Como la profecía lo clavó hace 2600 años. Es impresionante. Xi a Biden sobre Taiwán. Los que juegan con fuego se prenderán fuego a sí mismos. China está resueltamente en contra de la interferencia en los asuntos de Taiwán y defenderá firmemente su soberanía, declaró el presidente del gigante asiático. Vaya tensiones, ¿eh? Y Taiwán, veréis que es un punto clave. Austria y Hungría rechazan el embargo al gas ruso. Golpeará a los propios países europeos. Sí, hay países en Europa que no ven claro que haya esas sanciones hacia Rusia y que luego esto repercuta para que no pase el gas hacia Europa. Y claro, ya temen pues, que va a pasar esto y evidentemente ya se ve venir. El ejército de Nigeria mata a 30 presuntos terroristas tras el ataque de Boko Haram a la Guardia Presidencial. Sí, una vez más, ya veis que África también está como está y todo por qué cuestiones, grupos yihadistas. Y luego habría que hablar de quién los mueve, etcétera, etcétera, pero ya lo hemos hecho ya tantas veces, no vale la pena, ¿no? Corea del Norte amenaza al mundo, usarán todo su potencial nuclear. ¡Qué panoramas por todos lados! Y mirad esta noticia también. El Pentágono nombra los principales desafíos para los intereses de Washington en África. Uno de los retos es la presencia en la región de competidores estratégicos como Rusia y China, señaló el general Stephen J. Townsend, comandante del mando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el continente africano. ¿Y qué nos dice sobre China? En ese contexto, el alto militar afirmó que Pekín, entre otros objetivos, pretende aumentar el número de sus bases militares en la región. China está actuando de forma muy global, liderando con medidas de desarrollo y económicas en el continente, dijo al grupo de corresponsales de defensa, Defense Waters Group. Está procediendo a aumentar su acceso e influencia en el continente y desea establecer más bases militares en el continente, subrayó. Actualmente, el gigante asiático cuenta solo con una instalación de este tipo en África, situada en Djibouti, su primera base en el extranjero. Según Townsend, la existencia de otra base militar china en la costa atlántica africana sería un mal desarrollo para los intereses estadounidenses en el continente. ¿Pero es solo China? No, mirad sobre Rusia. Al mismo tiempo, el general indicó que Rusia es un desafío diferente para Washington y agregó que Moscú actúa en el continente africano de forma interesada, explotadora y extractiva. Subrayó que el país euroasiático actúa más por interés propio y su principal objetivo en el continente es extraer minerales. Townsend señaló a la agencia rusa TASS que a Washington le preocupa la perspectiva de que Moscú pueda volverse más activa en África, sobre todo quizás para desviar la atención de Ucrania. Pero no puedo decir que a mí esto me provoque insomnio. Creo que las fuerzas de Rusia están muy tensionadas por lo que están haciendo en Ucrania, apuntó, agregando que es probable que las autoridades rusas se abstengan por el momento de cualquier nueva acción en el continente africano que afecte a los sectores de seguridad y defensa. Opinó que la mayor influencia de Rusia ahora está probablemente en la República Centroafricana. Pero aún hay más. Grupos terroristas.
Sin embargo, Townsend manifestó que la amenaza más inmediata es la que constituyen las organizaciones extremistas violentas. Algunos de los terroristas más letales del planeta están ahora en África, subrayó. Antes estaban en Irak y en Siria y Afganistán, añadió. El militar indicó que Al-Qaeda y el Estado Islámico están presentes en el continente y que grupos como Al-Shabaab, que actúa en Somalia, están financiando a grupos terroristas en África y otras zonas del planeta. Vaya panoramas nos están mostrando por todos lados. Desde luego, quien no vea venir que esto es un conflicto que va mucho más allá de un cierto lugar, es que realmente no se entera de nada. Vaya la que se está preparando, ¿eh? Bueno, sigamos con más noticias aún. Comunidad serbia de la autoproclamada República de Kosovo exige que se le otorgue autonomía. Sí, también en esa zona, lo que antes era conocida como Yugoslavia, también vuelve a haber tensiones, y vaya tensiones. Ya iremos viendo más sobre todo esto. Ahora vamos a ver el vídeo donde se nos trata precisamente de esta noticia. Si os habéis quedado con la parte final, dice que hay una serie de países que no los reconocen como país, ¿eh? Estad atentos porque algo veremos que a alguno le va a sorprender. Bien, sigamos. Y ya era noticia del 1 de agosto, ahora iremos hacia adelante. La Unión Europea entrega 500 millones de euros adicionales a Ucrania y anuncia otros 500 millones para este martes. ¿Quién lo va a pagar? Ya os podéis imaginar, ¿no? Bueno, sigamos. Estados Unidos despliega múltiples buques y aviones cerca de Taiwán ante la posible visita de Nancy Pelosi. Sí, ya no solo era un portaaviones, ya se empezaba a desplegar bastante más y más embarcación y desde luego otras cosas. Buques y aviones. Irán asegura que puede fabricar una bomba atómica, pero no tiene intención de hacerlo. Bueno, pues si ya lo puede hacer, ya nos tememos que esto no va a quedar como si nada. Lo querrán detener, ¿no? Sigamos. No provoques a China. Ahora Rusia lanza advertencia a Estados Unidos. Es un no parar, ¿eh? Rusia expande su margen de actuación y creará bases navales en el Mediterráneo, Golfo Pérsico y la región de Asia-Pacífico. Casi nada, ¿eh? ¿En serio, aún no vemos que esto es mucho más que solo guerras y rumores de guerras? ¿Que se está preparando para dejar de ser rumores de guerras y que pasará a ser guerra, guerra y guerra? La Marina rusa dispondrá de los Zircon, los nuevos misiles hipersónicos para los que no existen barreras. Vaya, sigamos. Pelosi da a conocer qué países visitará en su gira en medio de tensiones por Taiwán. Va a visitar algunos países de la zona, y lo hizo, ¿eh? Pero también al final se dudaba, ¿irá o no irá a ese lugar que es Taiwán? Pues sí, finalmente fue, pero fue a otros lugares primero. Reportan que las fuerzas de Kosovo blanquean carreteras con Serbia, suenan sirenas y se oyen disparos. La tensión ya iba más que tensión. Rusia insta a Kosovo a cesar las provocaciones. Mirad, cómo van marcando pautas. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso han denunciado que las autoridades de Pristina agudizan deliberadamente las tensiones. Y vamos a ver un poco de lo que nos van a contar aquí. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha instado este domingo a Kosovo, así como a Estados Unidos y la Unión Europea, que están detrás de ellos, a cesar las provocaciones y a respetar los derechos de los serbios en esa república parcialmente reconocida. Ya sabéis que los serbios son los que están más cercanos a Rusia en su cuestión de línea de unidad, para que me entendáis. Pero ya veis a quién acusa que está detrás de lo que se está pasando en esas zonas, ¿eh? La decisión de las autoridades de Pristina de empezar a aplicar normas discriminatorias e injustificadas sobre la sustitución obligatoria de los documentos personales y los números de registro de los serbios locales a partir del 1 de agosto es un paso más hacia la expulsión de la población serbia de Kosovo, forzando la salida de las instituciones serbias de Kosovo que protegen a los derechos de los residentes serbios de la arbitrariedad del gobierno de los radicales de Pristina, dirigidos por el primer ministro Albin Kurti, declaró Zakharova. La vocera también señaló que los dirigentes de Kosovo están agravando deliberadamente el conflicto para lanzar un escenario violento
y añadió que mediante estas acciones Occidente quiere neutralizar a Belgrado mediante los albano-kosovares. Además, Zaharova subrayó que la situación actual es un ejemplo más del fracaso de la misión de mediación de la Unión Europea y que la comunidad a la que Serbia busca unirse propuso a Belgrado aceptar de facto la privación de derechos de sus compatriotas. Pedimos a Pristina, Estados Unidos y la Unión Europea, que están detrás de ellos, que cesen las provocaciones y respeten los derechos de los serbios en Kosovo, concluyó. Los comentarios desde el ministro de Asuntos Exteriores ruso se produjeron en medio de las crecientes tensiones entre Belgrado y la República parcialmente reconocida, debido a la decisión de Pristina de implementar una controvertida ley que exige que los serbios que viven en el territorio reemplacen sus registros de vehículos emitidos por Serbia por placas de Kosovo a partir del 1 de agosto. Bueno, luego todo esto, como se lió, lo pararon, lo aplazaron. Veremos cuando quieran volver a aplicarlo qué pasa. Por su parte, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, afirmó este domingo que el ejército kosovar planea realizar un ataque contra la población serbia que vive en el norte de la provincia autónoma de Kosovo y Metohija. Anteriormente se informó que los serbios de estos territorios estaban construyendo barricadas, mientras que las fuerzas especiales kosovares han cerrado los pasos fronterizos y Belgrado ha puesto en alerta al ejército. Sí, una vez más, lo que era Yugoslavia vuelve a estar en plena tensión, porque una parte le interesa mucho a Estados Unidos y la Unión Europea, y por la otra Rusia también. Con lo cual, el problema está servido. Y recordad que el Papa ya se preocupaba por los Balcanes. Cuando el Papa dice que se preocupa por algo, porque allí lo van a liar. Argelia está interesada en unirse al BRICS. Recientemente, Egipto, Turquía y Arabia Saudita también manifestaron su interés por integrar el bloque. Y en el BRICS, ya sabéis, quiere decir que ¿quién va a estar? Bueno, pues, como siempre, está Rusia. ¿Y quién más estará? Ya os lo podéis imaginar, sus aliados. Bueno, pues veremos qué termina pasando, ¿eh? Argentina también estaba que quería entrar. La OTAN está preparada para intervenir si hay peligro para la estabilidad en Kosovo. No falla. Lo hicieron una vez y la que se lió, ahora dicen que si hace falta, pues volverán a intervenir. Y cuando interviene la OTAN, si interviene, quiere decir que habrá otros que se verán frenados y son la cuestión prorrusa, ¿eh? Bueno, más tensión siempre por los mismos actores. Y un experto dice, Kosovo depende de Estados Unidos y Serbia no renunciará a su reclamo territorial. Por tanto, ya os podéis imaginar qué puede pasar. Vamos a ver el vídeo donde explican esto también. Era un vídeo necesario de ser visualizado porque verdaderamente valía la pena escuchar lo que decían. Aquí se ve como sí, Kosovo depende de Estados Unidos y como todo esto ya viene desde hace años. Recordad la guerra de los Balcanes, que fue realmente terrible y que eso pues no ha terminado en el modo que podemos pensar de que sí, no hay bombardeos, etcétera, pero las tensiones siguen estando. Y ahora, cuando ha pasado lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania y todo lo que se ha visto implicado, todo y tantos países, y especialmente los que siempre están implicados en todas estas cosas, da que pensar que realmente, una vez más ahora, puede volver a pasar algo que no hará ninguna gracia. En fin, sigamos. Circunstancias extremas. Blinken admite que Estados Unidos podría usar armas nucleares para defender sus intereses vitales y a sus aliados. En fin, es que con este tipo de declaraciones no me digáis que es para reírse mucho, ¿eh? La humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, advierte el jefe de la ONU. Una vez más, fijaos cómo es un continuo hablar de tema de cuestión nuclear, ¿eh? Y también esta noticia llegó a impactar. Estados Unidos mata al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Afganistán. Bueno, esto es lo que nos han dicho, ¿no? Y que ahora pues habría otro y que quizás sería peor el líder, y yo qué sé cuántas cosas más. Bueno, el caso es que no podemos olvidar que en Afganistán, sí, Estados Unidos se habrá retirado, pero aún hacen sus incursiones. Bueno, sigamos. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 550 millones de dólares. Por tanto, la guerra, ¿creéis que va a parar así como así?
Despliegan vehículos militares en Bagdad ante masivas protestas, puntos clave de la lucha de poderes iraquí. Seguidores del movimiento sadrista tratan de impedir que la formación de gobierno sea liderada por otra alianza chiita apoyada por Irán. Sí, porque una vez más lo de Irak-Irán tuvieron su guerra hace años, pero es que la cuestión sigue estando latente. ¿Y qué país es el que está cogiendo más fuerza en esa zona? Evidentemente Irán. ¿Y qué quieren ir haciendo? Ya veis lo que nos dicen aquí. Pues van minando también a Irak. ¿Qué terminará pasando? Pues como siempre, nada bueno. China reacciona a la visita de Pelosi a Taiwán enviando aviones militares tras advertir de que no se quedará de brazos cruzados. Sí, ya fue allí y se lió y aún Dios lo ha frenado, porque esto podía haber sido ya el inicio de a saber qué desgracia tan bestia, ¿no? Pero estad atentos a lo que ahora os voy a leer porque vais a encontrar algo interesante. Primero nos habla de Irán y Rusia. Estados Unidos no ha sido el único en emitir un comunicado relacionado con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Rusia ha señalado a la presidenta de la Cámara como otro movimiento provocativo por parte de la administración de Biden. Así ha señalado que este movimiento tiene el objetivo de presionar a China. Asimismo, Irán ha cargado contra Washington y ha remarcado que este viaje viola la integridad territorial del gigante asiático. Los trabajadores temporales políticos estadounidenses irresponsables insultan a los 1.500 millones de habitantes de China. Estados Unidos es un estado provocador, ha expresado la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova. Además, ha comparado la visita de Pelosi con el viaje oficial del titular de la cartera de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a Birmania. Lavrov no trae provocación como Pelosi, sino cooperación, ha indicado en su perfil oficial de Telegram. Bueno, fijaos que como siempre cuando miras una noticia, dependiendo de qué medio lo da, pues barre hacia un lado o hacia otro. Pero, en fin, es que hay tantas cosas, vayamos viendo las cosas por partes. Era el día 2 de agosto y China anuncia maniobras militares cerca de Taiwán y condena visita de Pelosi. Bueno, ¿y qué iban a hacer? Pues ya os podéis imaginar. Estados Unidos e Israel realizan ejercicios navales conjuntos en el Mar Rojo en medio de crecientes tensiones con Irán. Es que están todos los actores sobre el tapete, Y aquí aparece Israel, cómo no. Nancy Pelosi, a la presidenta taiwanesa: no abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, se ha reunido este miércoles en el Palacio Presidencial taiwanés con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en medio de una escalada de tensión entre Estados Unidos y China por la visita de la política a la isla. Durante una ceremonia en la oficina presidencial, Pelosi ha aceptado un premio de parte de la presidenta en nombre del Congreso taiwanés, la Orden de las Nubes Propicias con Gran Cordón Especial, un símbolo de la apreciada amistad entre Estados Unidos y Taiwán. Bueno, le dan un premio. En su encuentro con Tsai, Pelosi ha asegurado que ella y su delegación han viajado a Taiwán para dejar inequívocamente claro: no abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán y estamos orgullosos de nuestra amistad duradera. ¿Y por qué? ¿Qué intereses tienen ellos allí? Pues bueno, ya veremos un poco toda esta historia que vale la pena conocer, porque si no muchas veces no sabes por qué pasan las cosas. Pero como eso ya lo veremos más adelante, vamos por más noticias. Dmitry Medvedev asegura en un mensaje que Vladimir Putin invadirá otros países. Después lo elimina. Vaya, ¿pero qué llegó a decir? Mirad, en las redes sociales. En el texto ahora eliminado, Medvedev había escrito que el líder ruso quería restaurar la Unión Soviética invadiendo Georgia y Kazajistán. Kazajistán, donde el Papa precisamente tiene un tema de encuentro con las religiones, Bueno, así lo escribió: todos los pueblos que una vez vivieron en la gran y poderosa Unión Soviética volverán a vivir juntos en amistad y entendimiento mutuo. El actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Putin también dijo que el gobierno de Rusia haría todo lo posible para lograrlo. Por su clara orientación occidental, Georgia, el país en el que nació Joseph Stalin, había expresado anteriormente su deseo de ingresar en la OTAN. Sin embargo, los dos enclaves rusos en el país, Osetia del Sur y Abjasia,
le han impedido solicitar su ingreso en la Alianza de Países de Europa y Norteamérica, ya que no se respetaría la soberanía del Estado caucásico. El mensaje también decía: hoy se repite la misma historia. Osetia del Norte y del Sur, Abjasia y el resto del territorio de Georgia solo pueden unirse en un Estado con Rusia. Antes del colapso de la Unión Soviética, el 62,5% de la población del norte de Kazajistán era eslava. Kazajistán es un Estado artificial. Vaya declaraciones, ¿eh? Pues si esos parecen declaraciones ya de lo que se viene, imaginaos lo que ahora dice Zelensky. Pide al primer ministro estudiar la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual en Ucrania. Vaya, parece que quien lo mueve también va con una serie de ideales, ¿no? Zelensky ha respondido así a una petición presentada el 3 de julio y firmada por más de 28.000 personas. No obstante, ha recalcado que, tal y como indica el Código de Familia del país, la familia es la unidad primaria básica de la sociedad ucraniana. Una familia consiste de personas que viven juntas, conectadas por una vida en común, con derechos y obligaciones mutuas. Según la Constitución ucraniana, el matrimonio se basa en el libre consentimiento de un hombre y una mujer, ha dicho el presidente, tal y como indica un decreto publicado este miércoles. Sin embargo, ha matizado que en pleno estado de emergencia, declarado tras la invasión rusa de Ucrania, la Constitución no puede ser sujeta a reformas, pero ha manifestado que el Gobierno trabajará para hallar soluciones que permitan registrar uniones civiles en el marco de los trabajos puestos en marcha para garantizar los derechos y libertades de la población. El artículo 116 de la Constitución de Ucrania refleja que el Gabinete toma medidas para garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos. Teniendo esto en cuenta, he pedido al primer ministro que considere la petición presentada e informe de los resultados pertinentes, ha manifestado. Por tanto, ya veis por dónde va todo, ¿eh? En fin, una vez más, las cosas dan que pensar y mucho. Nosotros terminamos aquí la conferencia de hoy. Habrá tercera parte que será continuación de lo que fue pasando desde ese día hasta ahora. Y nos vamos a quedar una vez más sorprendidos porque hemos hablado de algo que era Kosovo, Serbia, etc. Vais a ver algo interesante con un pequeño estado de Europa que dice algo al respecto o apoya a alguien al respecto. Y desde luego ese estado tan pequeñito es el que más pesa del mundo y va a pesar hasta el final. Ya sabéis por dónde va el tema, ¿no? Si no lo sabéis, lo vais a ver en la próxima conferencia, si Dios quiere. Terminamos con una cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, un escrito de 1900 que nos decía: los falsos pastores vuelven ineficaz la palabra de Dios. Su obra pronto recaerá sobre ellos mismos. Entonces serán presenciadas las escenas descritas en Apocalipsis 18, cuando los juicios de Dios caerán sobre la Babilonia mística. Falsos pastores, uno puede decir, bueno, falsos pastores pueden ser todos los que no están en la verdad, de muchas denominaciones distintas. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero hay falsos pastores que están en una denominación que debería tener la verdad a una hora y ostentarla sobre la profecía bíblica, sobre todo, y resulta que eso pues se ha ido cambiando, se ha ido pisoteando lo que se creía antes, y ahora están volviendo ineficaz a la palabra de Dios cuando el tiempo final está tan cercano y cuando no dicen lo que se viene encima, mirando las señales de los tiempos como hacían sus pioneros y viendo cómo todo cuadraba con la profecía. Y ahora que todo cuadra y se presenta porque esto se acaba, resulta que nada tiene que ver con nada y que tranquilitos, adelante, que esto va para largo. Y así la segunda venida de Jesús importa un bledo a la hora de la verdad. Señores adventistas? Bueno, pues fijaos lo que llega a decir. Su obra pronto recaerá sobre ellos mismos. Claro que sí, porque en vez de estar diciendo lo que deben decir, ¿qué hacen? Perder el tiempo y tener a la gente sentadita, tranquila en sus iglesias, cantando amén, aleluya, cualquier tontería que digan o alguna cosa que sea cierta, claro. Pero así están, dormidos en los bancos, creyéndose salvos porque están en el templo de Dios.
Y así en tantas iglesias. Pero ¿qué dice que pasará también? Entonces serán presenciadas las escenas descritas en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 es donde hay el mensaje del cuarto ángel. Sí, porque no todo termina en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Eso ya ha pasado. Ya estamos en el cuarto. Y el cuarto es el último. Y con él, que llega el mensaje de volver a toda la verdad, potenciarla y darla a conocer plenamente al mundo. Y en consecuencia, ¿qué sucede? La denuncia al Vaticano, la denuncia al protestantismo apóstata, la denuncia al espiritismo, a las sociedades secretas, a esa triple alianza que se está urdiendo y que está llevando a la gente de cabezas a la perdición. Y en consecuencia también a ese adventismo que está en apostasía omega, tal como estaba profetizado, y que ya no se van a recuperar de todo esto, porque ya son, como dijo Ellen White en su momento, corrían el peligro de ser la hermana de la caída Babilonia y ahora ya lo son de lleno. Es duro, pero es la verdad. Y por eso el que no salga de allí y se una al mensaje del cuarto ángel, conociendo la verdad, lo tiene fatal, realmente fatal, porque los juicios de Dios caerán sobre esta Babilonia mística y ellos ya se han hecho partícipes de todo esto. Qué triste, pero estaba profetizado que pasaría y ha pasado. Y por tanto, por más que nos digan lo que quieran unos y otros, con la ayuda de Dios seguiremos dando el mensaje del cuarto ángel y seguiremos comparando lo que está aconteciendo con la profecía final. Y mientras cualquiera que tiene un poco de juicio, de sentido común, se da cuenta, tantos otros lo van a seguir negando. Y en vez de proclamarlo al mundo y a sus iglesias, seguirán dormidos hasta que el mensaje de Apocalipsis 18 los tumbe, porque esas escenas descritas allí les van a afectar de lleno. Una vez más, Maranata 2031, guste o no guste, pero el tiempo se ve clarísimo, todo se cumple delante nuestro. ¿Aún tenéis dudas? Que Dios os bendiga.